Hoy vamos a estudiar la sexta iglesia del Apocalipsis, de 7. Hemos venido estudiando cada una de ellas y voy a ser muy rápido en el repaso que hago de las primeras antes de hablar de la que nos toca hoy, que sería Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal o amor fraterno. Viene la palabra Filadelfos, filio, que es de donde se conoce la palabra de afiliación, filial, donde las personas tenemos una conducta que nos agrada el uno al otro. Y el Delfos, que es lo que consideraban los griegos como el centro del mundo o el ombligo del mundo. Entonces es un amor fraterno que nos ubique, que nos oriente a nosotros siempre a estar en el centro, no del mundo como pensaban los griegos, sino en el centro de los planes de Dios. Ese es el amor que debe tener la iglesia. Comenzamos con la iglesia de Éfeso. Yo creo que la mayoría ya lo vio, lo observó. Esta iglesia fue la iglesia apostólica, fue la iglesia que se fundó en los apóstoles, la que se mantuvo durante el primer siglo. Esta iglesia conocida como la deseada, a la que el Señor le recuerda y le dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, refiriéndose a que se mantenga siempre presente en las enseñanzas que Él le dio. Como decía en Deuteronomio en el capítulo 4, que no se le ponga a la palabra de Dios ni más ni menos. No necesitamos poner más argumento para defender lo que Dios establece, porque Dios por sí solo Él se puede defender. Ni quitarle a la palabra como para que nos complazca a nosotros, porque aunque no nos guste, tenemos nosotros que decir tal y cual está, ministrándonos la mayoría de las veces a nosotros primero, a los predicadores. Esta iglesia apostólica inició con la semilla buena, con la palabra buena, y en el paso del tiempo, debido a la persecución que se dio por parte de los judíos persiguiendo a los cristianos, nace lo que es el tiempo de Esmirna. Si bien es cierto, sabemos que son 7 iglesias que existieron, pero estamos hablando sobre las figuras de esa iglesia, y esta se conocía como la perseguida por el judaísmo y perseguida por el imperio. A esta le dice el Señor: no temas en nada lo que has de padecer. Esta es la iglesia que tuvo que luchar contra la persecución del imperio y contra la persecución de los judíos, que no querían que los cristianos se integraran, ya que los cristianos habían sido admitidos como una de las ramas o una raíz del judaísmo, y el judaísmo no quería identificarse con ellos. Entonces, debido a eso, empujó para que fueran perseguidos. Una vez que la persecución se da y se empieza a haber muchos asesinatos, muchos crímenes contra el cristianismo del primer siglo, allá en el siglo III, Constantino, al ver que la iglesia, en lugar de disminuirse, más bien se multiplicaba, decide hacer un edicto que se conoció como el edicto de la tolerancia. Es donde se une y nace lo que es Pérgamo, que significa matrimonio. Esa iglesia perseguida empieza a absorber todo lo que el paganismo de la época le ofreció, y el paganismo de la época empieza a ofrecer lo que la iglesia de los primeros siglos le daba. Entonces crece ese sincretismo entre iglesia y Estado, entre fe y política, y se empieza a sostener hasta el día de hoy, allá en el siglo III. Continúa creciendo lo que es la idolatría, continúa creciendo toda esa inserción que se estaba dando de lo que es el imperio romano, metido, totalmente sumergido dentro de lo que era la iglesia naciente, y nace Tiatira, que nace con conocida como el continuo sacrificio, porque debía de estar luchando entre lo que es el paganismo metido entre la iglesia y lo que realmente tenía que darse por adoración. Ahí es donde empieza la lucha para separarse, para tratar de alcanzar el norte que Dios había establecido, y eso se da en el seno de la iglesia. Hasta que llega el siglo XV, y en el siglo XV nace la sobreviviente, o sea, la iglesia de Sardis, que es la iglesia de la Reforma, aquella que dice: no, me voy a apartar de esto, y se aparta, y entonces se inicia lo que se conoce como la iglesia protestante. Esa iglesia protestante no es la iglesia evangélica, sino es una iglesia que está más afín con el catolicismo. Hablo del catolicismo porque esta es la iglesia
apostólica y romana que nació en el siglo III, y de ahí se separa lo que es el protestantismo en aquellos días de sobrevivencia del siglo XV, pero aún así tenía bastante conexión con esta, hasta que de ahí, cuando el Señor llama la atención a esta iglesia y le dice: afirma las cosas que están por morir, acuérdate de lo que has recibido y guárdalo y arrepiéntete. Entonces ahí nace, brota la iglesia de Sardis. Nace la iglesia, de Filadelfia. ¿Cuál es la iglesia de Filadelfia? La que vamos a hablar hoy, la del amor fraterno. ¿Y cuál es la iglesia de la post-reforma? ¿Cuál es la iglesia que se separa de aquel estado que nació, o mejor dicho, de aquel grupo de personas que nacieron, que si bien es cierto, se quieren separar del paganismo, pero aún todavía tienen abrazado bastante de eso, bastante conducta, bastante amor a las fiestas, bastante amor a las diferentes formas de resolver en lo que era la parte litúrgica y la parte de adoración? Bueno, nace la iglesia evangélica. Ambas iglesias, la protestante y la evangélica, nacen de la misma iglesia del primer siglo. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros pensamos que nosotros somos aparte de esto, porque nosotros tenemos que tener y vigilar si realmente estamos aparte o estamos repitiendo conductas nada más que un poquito disfrazadas. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque resulta que la iglesia protestante y la iglesia evangélica aparecen más adelante en el Apocalipsis como las hijas de la ramera, como dos rameritas que van a regresar en su momento y van a retornar. En su momento nacerá lo que es el ecumenismo, y ese ecumenismo va a salir durante el periodo de la última iglesia, que sería la Odisea, la cual estamos viviendo ahorita, a la cual nosotros pertenecemos, de la que hablaremos la próxima semana. A esa iglesia de Filadelfia es a la que el Señor viene y se comunica en el capítulo 3, verso 7, y le empieza a hablar. Con esto en mente, entonces vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios y le vamos a pedir dirección. Espero haber sido lo suficientemente claro en estos pocos minutos para que tengamos que lo que estamos estudiando es un recorrido de conducta, porque en Apocalipsis capítulo 1 habla del mensaje y del mensajero, o sea, el carácter del mensaje y el carácter del mensajero. Apocalipsis capítulo 2 y 3 habla del carácter de los receptores, que sería la iglesia de manera colectiva o de manera individual. Así que tiene que ver con nosotros como grupo y tiene que ver con nosotros como carácter personal delante de Dios. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que guíes mi mente, mi corazón, Señor, mi espíritu, para poder dar el mensaje tal y cual lo pusiste, Señor. Para que podamos entender, Señor, que nosotros somos parte de este caos al cual enviaste a tu Hijo, Señor, para que nosotros podamos ver al norte, Señor, para que podamos poner los ojos en el lugar correcto y podamos renunciar, Señor, a todas las malas conductas que hemos venido absorbiendo en el paso del tiempo. Ayúdanos, Señor, a hacer ese remanente, Señor, a hacer esa iglesia, Señor, sin mancha y arruga. Ayúdanos, Señor, a ser aquellos oidores que no sean olvidadizos. Ayúdanos, Señor, a vestirnos, Señor, de vestiduras blancas de santificación. Ayúdanos a entender, Señor, que tenemos un compromiso de aprendizaje y de aprender de ti tal y cual lo pusiste. En tu santo nombre, Jesús, te damos gracias y bendecimos esta noche. Amén. Ahora sí, ¿están conmigo? ¿Me están siguiendo? Capítulo 3 del libro de Apocalipsis, verso 7. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Cuál es la iglesia en Filadelfia? De la manera figurada que acabamos de aprender, está escribiéndole a la iglesia evangélica, aquella iglesia que salió a predicar, aquella iglesia de los hombres como Wesley, aquella iglesia como hombres como Spurgeon, aquella iglesia de los tiempos en los cuales había que caminar y escribir y hasta casi que con las uñas poder llegar a evangelizar a toda la tierra, aquella iglesia que salió de Europa, de los primeros misioneros que salieron a enseñar realmente lo que es el evangelio de Cristo, a enseñar realmente lo que es servir a Cristo, aquellas personas que entregaron sus vidas durante el periodo de los años 60 y 70 aproximadamente, si no es que un poco antes, aquella iglesia que empezó a ser
impulsada desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX, para que hoy día nosotros en América hayamos recibido todo el mensaje que nos está permeando hoy en día a través del mensaje dado por nuestro Señor Jesucristo, empujado desde la primera iglesia de Éfeso y esparcido por todo el mundo. Esa iglesia, a esa le está escribiendo él y le dice a esa iglesia de Filadelfia, esa es la iglesia con la que usted y yo nos identificamos, esa iglesia que sabía que no es por obras para que nadie se gloríe, esa iglesia que sabía que es por fe y que es por gracia que nosotros somos salvos, esa iglesia que tomó lo que la Reforma había hecho y lo maduró, lo presentó, y hoy en día habemos muchas personas que conocemos y sabemos de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y que no es por nosotros ni es gracias a nosotros, sino que la gloria y honra le pertenece única y exclusivamente a Él, que Él es el del mérito. Esa es la iglesia a la cual está hablando, es la iglesia evangelista, es la iglesia misionera, es la iglesia que vino a Latinoamérica a enseñarnos. A esa iglesia le está hablando Él, en tiempo y espacio. Me refiero que físicamente era una iglesia posesionada en Asia, pero le está hablando a la figura que significa esta iglesia en el paso del tiempo. Y esto le dice a la iglesia, le dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David y que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando él empieza hablando así, el que tiene la llave de David y presentándose como el santo, como el verdadero, lo que pasaba es que en los tiempos antiguos los reyes o las personas que estaban en muy alto rango, ellos manejaban en su cuello una especie de llaves, y eran llaves para poder accesar los lugares importantes, los lugares selectos, los lugares que requerían solo de presencia de personas de muy alto rango de lo que eran los gobiernos o los reinos. Esas personas manejaban como una especie de grupo de llaves, como lo haría un encargado, un mayordomo en una casa de reyes. Esas personas podían entrar a los lugares y podían salir de los lugares, y solo ellos podían darle acceso a otras personas. Por eso es que él está escribiendo y está diciendo el santo, el verdadero. El santo, el verdadero, porque recuerde que venimos arrastrando un problema, un gran problema de mestizaje, digamos, religioso, de sincretismo religioso, donde se están adorando a santos, donde se están haciendo cosas que no fueron puestas por el Señor, donde se está menospreciando las fiestas de nuestro Señor de Levítico 13, donde se le están enseñando a los hijos, a los niños, cosas que Dios no estableció, y al día de hoy todavía las familias de la tierra aún se profesan cristianas y siguen haciendo esto. Siguen enseñándole a los hijos lo que Dios no mandó a enseñar. A esta iglesia, el santo, el verdadero. ¿Quién es el santo? El apartado. ¿Quién es el santo? El perfecto. ¿Quién es el santo? El escogido, el ungido, y el verdadero, porque no hay otro como Él. Él es único. Le escribe, dice, a esa iglesia con las llaves de David, que Él puede abrir y Él puede cerrar, y nadie puede hacer contrario a lo que Él determina. Está hablando de su poder. ¿Por qué es importante entender esto? Porque resulta que a Éfeso le dice el que tiene las estrellas en su mano y anda en medio de los candeleros. Está hablando de autoridad y de presencia. A la iglesia de Éfeso le habla con autoridad, con presencia. A la iglesia de Esmirna le dice que soy el postrero, el que estuvo muerto y vivió. A esta iglesia le habla en la autoridad de lo que es la permanencia y la trascendencia de Él. A la iglesia de Pérgamo le dijo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, le está hablando con autoridad de juicio, el que puede hacer un juicio justo, y nadie más como Él. Él es único. Esas son las llaves que Él anda. Llaves, diferentes tipos de autoridad que pesan sobre Él. A Pérgamo, que le dijo eso de la autoridad y juicio, después continúa con Tiatira y le dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Está hablando de un escrutinio en la autoridad de lo que es el sufrimiento. O sea, no viene en autoridad con desconocimiento, sino sabiendo lo que es el sufrimiento que usted está viviendo y el sufrimiento que yo estoy viviendo. Así es como llega Él para accesar por medio del pensamiento de Sardis, cuando dice el que tiene las 7 estrellas. Eso implica sabiduría. Todo eso, con todos esos pensamientos,
con todas esas llaves que Él tiene para abrir y cerrar las diferentes formas de autoridad, donde Él dice que a Él se le dio toda potestad de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Él es el santo, el verdadero, le está escribiendo a esta iglesia, y a la iglesia de Filadelfia le dice: tengo las llaves que abren las puertas, y las puertas que yo abro nadie las puede cerrar, y las puertas que yo cierro nadie las puede abrir. Así Él entra para después a la Odisea hablarle en la autoridad de Dios, cuando le dice el amén, el testigo fiel, el verdadero, principio de la creación de Dios, se presenta como Dios. A esa iglesia le dice en el verso 8: yo conozco tus obras. Y eso se lo ha venido diciendo a cada una, hablando de la capacidad que Él tiene de conocer lo más íntimo de nuestros corazones, que podríamos engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo vamos a engañar. Él es el que nos hace a nosotros un escaneo de nuestra alma y sabe si realmente somos genuinos o no somos genuinos, si nosotros somos mentirosos o si somos verdaderos delante de Él. Nosotros vemos una iglesia visible, pero Él ve la iglesia invisible, porque en la iglesia visible son todos los que se congregan, pero en la iglesia invisible es sus hijos en medio de la iglesia que se congrega, su remanente en medio de la iglesia que se congrega, a la que Él le llama trigo en medio de la cizaña. Esa es la iglesia que Él ve, es la iglesia que Él está observando, y es la iglesia que va a sacar en un momento determinado a las alturas para reunirse con Él. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Si analizamos que está hablando con la iglesia evangélica, con la iglesia que está siendo misionera en todo el mundo, le está diciendo: les enseñé que la puerta a la salvación es Jesús. Les enseñé que el único camino hacia Dios es Cristo, que no es por las indulgencias, que no es por comprar a nadie, que no es por asociarse con nadie, que no es por meterse en política, que no es por meterse en absolutamente nada que no sea Cristo. Esa es la única puerta abierta. No hay nadie más que pueda llevarnos al Padre, porque absolutamente nadie tiene ni la dignidad ni la autoridad para ponernos delante del Padre. Eso es lo que le está diciendo a esa iglesia, que se mezcló con el paganismo, que dejó de lado todo lo que Él había enseñado, que dejó y abandonó todas las fiestas que Él había presentado para presentar nuevas fiestas que hoy en día, hasta el día de hoy, tanto la iglesia de la Reforma como la iglesia evangélica siguen practicando, alejándose del pensamiento real, alejándose del pensamiento de Dios como adoración. Lo que Él dice: esto es lo que yo quiero como adoración y no es lo que ustedes quieren. Pero ¿qué hace la iglesia? Sigue enseñándole a los hijos lo que en el siglo III el sincretismo arrojó. Sigue enseñándole a los baales, a los demonios, sigue enseñándole a los hijos lo que Satanás quiere poner en la mente y no lo que Dios dejó. Por eso es que el Señor nos enseña a nosotros que tenemos una gran responsabilidad delante de Él para con nuestros hijos. Y bendito Dios que hoy, justo que estamos hablando de la iglesia de Filadelfia, nuestros hermanos, la familia Gutiérrez Chacón, deciden venir con sus hijas al frente a asumir el compromiso al cual fueron llamados, porque justamente es eso. Eso es lo que Dios busca, eso es lo que Dios dice. Aquí no hay casualidades, Dios no tiene casualidades. Dios, desde antes de que Amanda naciera, ya Dios había decidido presentarle un plato, un banquete delante de ella. Antes de que Fabi naciera, Dios había presentado un banquete delante de ellas y dijo: esto es lo que les van a enseñar a ustedes, porque yo las he amado desde antes de la fundación del mundo. Y ese es el compromiso que estamos asumiendo como iglesia. Y aquí es donde Él le dice: tengo una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Cuál es la puerta? Sencillo. Jesús dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. No tenemos que complicarnos mucho. Él mismo nos lo dijo: yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso quita santos, eso quita ídolos, eso quita actividades que no tengan que ver con Jesucristo, y nos envían a Jesús y su judaísmo. Y presten atención a lo que estoy diciendo: Jesús y su judaísmo. ¿Por qué? Porque es lo que le dice a esta iglesia evangélica, es lo que dice a la iglesia esta de la fraternidad, es lo que le dice a la iglesia de Filadelfia, es lo que Él le dice a ellos y lo que les reclama, y lo vamos a ver conforme vayamos avanzando en la enseñanza.
la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ¿por qué tiene poca fuerza? Porque la iglesia del tercer siglo abarca todo el mundo. Porque la iglesia del tercer siglo tiene 2.500, 3.000 millones de personas. Y la iglesia evangélica tiene mucho menos. La iglesia que nació no directamente del Pérgamo, sino la iglesia que nació de lo que fue la Reforma, esta iglesia evangélica no tiene tanto fuerza, no tiene tanto poder como la iglesia del tercer siglo, que hasta el día de hoy todavía se sienta con reyes y decide con reyes, hasta el día de hoy. Y no estoy atacando a ninguna denominación, solo estoy predicando la palabra de Dios, tal y cual está aquí escrita. Porque tienes poca fuerza, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué es el nombre de Cristo? ¿Qué es no negar el nombre de Cristo? ¿Qué es lo que Él está diciéndole a esta iglesia de Filadelfia que Él le está reconociendo? Para yo poder entender un poquito de lo que significa el nombre de Cristo, que no es J-E-S-U-S, Jesús, sino que es la autoridad de Él como Dios. Cuando Él dijo en Juan 17, devuélveme la gloria que antes tuve. ¿Por qué? Porque Él está hablando de la posición que Él tiene dentro de Elohim, de la posición que Él tiene como el Hijo, de la posición que Él tiene en aquella Trinidad que en el principio dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y según nuestra semejanza. Él está diciendo que me vean como me veían antes, que me vean como yo he decidido que me vean desde el principio. Y por eso les di un tabernáculo, por eso les di unas fiestas, por eso les di unas figuras para que reconozcan la obra de Cristo. Y eso es lo que Él está pidiendo. En Apocalipsis 3:4, para que podamos ver que se lleva la misma línea de pensamiento, Él dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Qué le dice a la iglesia de Sardis, a la sobreviviente? Que algunas personas no han corrompido la palabra, no han manchado las vestiduras, no han metido información, enseñanzas que Él no había dado. ¿Quiénes son esas personas que no han corrompido? ¿Quiénes son esas personas que se han mantenido asidos a la palabra? ¿Quiénes son esas personas que han guardado su nombre? En Apocalipsis 4:4 las podemos ver, ahí las podemos identificar en la figura que nos enseña en ese capítulo del libro de Juan, la revelación de Juan. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Está hablando de un grupo de personas que tiene coronas en la cabeza que significan pensamientos, y tiene ropas blancas que no han manchado con la idolatría, con el paganismo, y a estas personas es a las que les está escribiendo el texto del Apocalipsis. Estas personas es a las que les está reconociendo que han guardado su nombre y se han mantenido firmes. ¿Por qué? ¿Por qué les dice esto a estas personas? Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué guardamos lo que guardamos? ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué nos mantenemos con vestiduras blancas? ¿Por qué no nos queremos manchar ni sincretizar? Porque Él es digno de recibir toda gloria, honra y poder, porque Él creó todas las cosas, porque Él es digno y porque por su propia voluntad Él hizo todas las cosas, incluyéndolo a usted y a mí. Y por eso tenemos que sostenernos firmes. ¿Por qué? Porque es el único que tiene la dignidad, es el único que es digno de ser reconocido como nuestro Señor, como nuestro Salvador y como el Cordero inmolado. Apocalipsis 5:3 nos lo describe de la siguiente manera: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, escribe Juan, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Por eso es que nosotros nos guardamos, porque Él es digno de desatar los 7 sellos. Déjenme contarle, antes de seguir leyéndole los textos, de qué significan esos 7 sellos. En los tiempos antiguos, cuando un rey hacía un testamento, entonces el rey venía y llamaba a un testigo o a 2 testigos y ponía unos sellitos de cera dentro de lo que es el pergamino del testamento. Entonces se arrollaba el pergamino, se le ponían unos mecaticos
y al mecatico se le ponía un sello de cera y el rey sellaba con su anillo. Entonces, cuando el rey moría, tenían que llamarse a ese testigo para que revisara el rollo y dijera si esto es lo que escribió el rey, se abriera y se leyera el testamento. Cuando él está hablando de esto, que no hay ninguno digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo, está hablando de ese pergamino de testamento donde hay 7 sellos. Los 7 sellos lo que representan es los juicios de Dios, representan los deseos de Dios, representan lo que Dios le ofrece a la iglesia, y para que sepamos quién es digno de estar delante de Dios y presentarse como testigo fiel y justo, solamente hay uno. ¿Quién es este? Jesús. Jesús es el único que es digno de abrir ese pergamino y decir si la iglesia complació a Dios o no complació a Dios. Si la iglesia merece ir al infierno o si la iglesia puede estar en su presencia. Entonces ese pergamino se le da al que está sentado a la derecha y toma el pergamino de la mano derecha del que está sentado en el trono y toma cada sello y se pregunta, a ver qué quería Dios. Empieza a leer los requisitos que Dios quería y se abre el primer sello. Viene el segundo testigo, es el mismo. Y vuelve a hablar de lo que Dios quería y se abre el segundo sello. Y así va de manera secuencial abriendo cada uno de los sellos hasta abrir los 7 sellos. Y mis hermanos, cuando se abre el libro, cuando se abre el testamento, nos damos cuenta de lo que dice el texto. Lloraba yo mucho. ¿Por qué? Porque se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. O sea que todos, absolutamente todos, quedábamos bajo el juicio eterno, porque nosotros no somos dignos de estar delante de la presencia de Dios. ¿Me estoy explicando? Pero el león de la tribu de David, que es lo que dice el texto, no llores, dice, no llores, le dice el anciano, no llores, he aquí, refiriéndose al cordero inmolado, refiriéndose a Jesús que está delante del trono, que está tomando el pergamino y lo está abriendo el testamento. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Qué significa? Él es el digno, Él es el único digno. ¿Y qué pasa si Él es el digno? Una vez que la iglesia evangélica reconoce eso, la iglesia que está aprendiendo se da cuenta de eso, el capítulo 5, verso 7 dice esto: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que representan la obra completa, la obra terminada de Cristo, en su oportunidad lo enseñaré, se postraron, se acostaron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas llenas de oro de incienso, que se representa las arpas adoración, copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos, dice el texto. ¿Y qué hacían todos? Cantaban un cántico nuevo diciendo, y escuche dónde está la gracia, escuche dónde está la misericordia, escuche lo que esta iglesia perseguida, asesinada, esta iglesia menospreciada, que no tenía fuerza, toma poder, y en ese momento se siente delante de Dios con el respaldo más grande que jamás nadie tenga, y es el Cordero inmolado por cada uno de nosotros, para poder hacernos de enemigos a amigos de Dios. Esa gente que cantaba ese cántico, esa gente que gritaba, todo ese grupo de personas que son millones de millones, donde está usted y estoy yo, ahí nos está viendo Juan, cantaban: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número era de millones de millones. Y ahí estamos nosotros también cantando con el Rey:
millones de millones que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, les oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese al cual están adorando? ¿Quién es ese el que está ocasionando que caigan postrados? ¿Quién es ese que es digno? ¿Quién es el único que puede testificar y decir: ahora sí, ellos vienen conmigo? ¿Quién es el único que puede hacer eso? Que puede hacer eso, el único, el incomparable, el Santo de Israel, el Rey de Reyes, la raíz de David, de la tribu de Judá, el menospreciado por los hombres, pero amado y complacido para Dios. Ese estaba delante de una mujer de Samaria, que era despreciada por el judaísmo de la época. Y ella le preguntó acerca de esa adoración. Ella le preguntó que cómo iba a ser esa adoración. Y en Juan 4, en el verso 20, le dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, y preste atención y conéctese con la iglesia de Filadelfia, conéctese con el final de los tiempos, conéctese con las bodas de Cordero, conéctese con la adoración celestial. Desde ahí viaje hasta allá y pase por Alajuela, pase por el llamado de Cristo, y conmigo siéntese al frente y observe todo este escenario. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Están conmigo, mis hermanos? ¿Estamos en el texto metidos? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros, Él está refiriéndose a Él como cuerpo, a Él como el testigo, a Él como el que abre. ¿Y por qué habla de nosotros? Porque Él es un Ejad, porque Él es Elohim, porque Él es el Rey, porque Él es el Señor, porque Él representa el todo y para todos. Él dice: nosotros adoramos los que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero no se está refiriendo a los judíos como tal, sino al judío que viene de los judíos, al judío que le reclama a Dios, a la iglesia en su oportunidad, que no lo están reconociendo, que lo están desechando, que lo están haciendo a un lado. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es. Hermano, la hora viene y ahora es. Hoy es tiempo de adorar. Hoy es tiempo de exaltar el nombre. Hoy es el tiempo de levantar las manos y decir: alabado sea el Señor, adorado sea tu nombre, desde hoy y para siempre. A partir de este momento no hay que esperar a morir, no hay que esperar a llegar a la presencia de Dios. Desde ya usted puede levantar la voz en gozo y decir: te adoramos, Señor, te amamos, Señor, te damos gracias, Señor. Y métase en la adoración celestial desde ya y para siempre. Entre a ese lugar. Entre al lugar santísimo, siéntase entre millones de personas, y su voz en medio de ellas diciéndole: Señor, santo, santo, santo es tu nombre. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Es usted un adorador en espíritu y en verdad? ¿Es usted un adorador que reconoce la majestad de Cristo? ¿Es usted un adorador que reconoce el sacrificio del Señor? ¿Es usted un adorador que puede presentarse delante de Él y decirle: santo eres, Señor, de manera genuina y no hipócrita? ¿Es usted un adorador que puede renunciar a usted para poner a Cristo al frente? ¿Es usted un adorador que deja las cosas, las circunstancias y las personas porque ama a Dios más que todas las cosas y por sobre todo?
¿Es usted un adorador en espíritu y en verdad? ¿O es un adorador que le adora solo cuando le conviene? Solo cuando quiere, solo cuando las circunstancias se acomodan. Porque si usted es un adorador y yo soy un adorador de los que adoran en espíritu y en verdad, estamos cantando santo, santo, santo desde ya y para siempre. A esa iglesia es a la que le está escribiendo, a esos adoradores, a esos que reconocen el nombre del Señor. Y continúa diciendo el texto en Apocalipsis 3:9: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. ¿Cuál es la sinagoga de Satanás? Los que piensan como Satanás, los que se sincretizaron con Satanás, los que se alejaron de lo que Dios estableció. A eso los entrega, dice. ¿Quiénes son esos? Los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué, mis hermanos? Porque los que atacan a Jesús y su judaísmo, los que atacan a Moisés, los que atacan a la ley, las personas que dicen que eso ya no es para nosotros y lo desechan, esos dicen ser judíos y no lo son. Eso es hipocresía. Predicar a Jesucristo y decir que no aceptamos su judaísmo, predicar a Jesucristo y decir que no aceptamos sus mandamientos, predicar a Jesucristo y decir que no aceptamos sus leyes, predicar a Jesucristo y decir que hoy nosotros hacemos nuevas todas las cosas porque los de antes lo hicieron mal y que nosotros representamos otra historia. Eso es hipocresía, porque el Señor Jesucristo dice: no era así al principio, y nos remitió al principio. Nos mandó a las escrituras, a los profetas, a los salmos, y dijo: vaya y escudriñen eso, porque de mí habla. Moisés escribió de mí, y si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí hablaba Moisés. A esos que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amado hermana, amados hermanos, si usted realmente desea agradar a Dios, agarre al Señor de forma íntegra, con todo lo que Él significa. A Jesús en la gracia de la salvación, a Jesús después de haber sido resucitado y a Jesús antes de haber sido resucitado. Pero más que eso, agarre a Jesús como Él lo dijo desde Juan capítulo 17: Padre, mi obra ha sido concluida. Devuélveme la honra que tuve desde antes de la fundación del mundo. Porque desde ahí Jesús está definido como el santo. Desde ahí está definido como la salvación. Desde ahí y en todo lo que conlleva de ahí para adelante nos habla de Cristo. Cada mueble, cada tabernáculo, cada palabra, cada figura nos habla de Él. Pero hay gente que dice: yo amo a Jesucristo, yo quiero a Jesucristo, pero desechan su judaísmo, que es la que nos habla de Él, nos habla del Cristo. Durante la Reforma se levantaron personas que supuestamente defendían la verdad bíblica, pero no defendían la verdad bíblica. Querían traducir la Biblia para que más personas entendieran, lo cual nos benefició, porque todo funciona para bien para los que aman a Dios. Pero no lo hicieron con ese propósito. Lo hicieron con propósitos propios, porque tanto es así que este señor de la Reforma, en 1543 después de Cristo, escribió un libro de 65,000 palabras que decían esto. Por favor, escuche, para que la gente le deje de estar dando adoración al que no tiene que darle, estar poniendo en los púlpitos al que no tiene que poner, darle gloria al que no le tiene que dar, y se acuerden que hay que predicar únicamente al crucificado, al Señor de señores, al único digno de destapar cada uno de los sellos, al único digno de pararse al frente del Padre y decir: yo soy el que da la cara por ellos. Nadie más. Este hombre que escribió 65,000 palabras, al cual el pasado 31 de octubre lo tiraron para arriba, lo exaltaron en un montón de púlpitos, robándole la gloria que no le puede robar a nuestro Señor Jesucristo, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Ese hombre escribió una declaración que decía así: que las escuelas yeshivá y las sinagogas judías deben ser quemadas, sus libros de oración sidur deben ser destruidos, prohibir que los rabinos prediquen, incendiar sus hogares, confiscar sus ingresos y propiedades. No debe de mostrarse compasión ni bondad hacia ellos. ¿Hacia quiénes? Hacia los judíos. No se les debe brindar protección legal, y todos esos venenosos gusanos deberían de morir.
y ser forzados a ser expulsados permanentemente. Y también para justificar lo que estaba diciendo, él escribió: tenemos la culpa de no matarlos. También este hombre escribió: el único judío bueno es el judío muerto. Y este manifiesto lo utilizaron muchos años después para hacer un exterminio que hoy usted y yo conocemos como el Holocausto. De ahí se agarró el gobierno nazista. De ahí se agarraron los seguidores de Hitler para perseguir y decir que en nombre de la iglesia estaban haciendo eso. Y mataron a 6 millones de judíos, más otros millones de personas que quisieron defenderlos, que quisieron ayudarles. ¿Por qué? Porque quisieron quitarle el judaísmo a Jesús y decir que los iban a matar porque mataron a Jesús. Y el Señor nos dice muy claramente desde los tiempos bíblicos que bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga, refiriéndose al pueblo de Israel. Quien habla semejante barrabasada, quien desprecia lo que significa el judaísmo de Jesús, no sabe que lo único que está haciendo es absorbiendo condenación para sí mismo. Y mucho más si levanta en un púlpito, si ponen de primero. ¿Sabe que los púlpitos se llenaron de películas y películas y películas de este hombre? Se llenaron de predicaciones y predicaciones de este hombre. Que gracias a él, no, es gracias a Dios. Gracias a Dios que utilizó en una oportunidad a un faraón que no creía en él para proteger a su pueblo. Gracias a Dios que agarró a Nabucodonosor en una oportunidad y protegió durante 70 años en el cautiverio a su pueblo. Gracias a Dios que en una oportunidad el rey Ciro de Persia liberó al pueblo porque Dios le vino a él en sueños. Gracias a Dios porque hasta el día de hoy todo lo que ha pasado y pasa está bajo el control de Dios. Y no es bajo el control de las personas. Esa iglesia de Filadelfia experimentó todo esto. Esta iglesia de Filadelfia luchó por todo eso. Pero de la misma manera que al principio se había sincretizado, de esa misma manera hoy en día la iglesia evangélica está exaltando al que no tiene que exaltar. Mateo 17, para que podamos entender un poco de lo que estoy diciendo. Y podamos, me incluyo yo. Dice así, en el monte de la transfiguración: 6 días después Jesús, que era judío, tomó a Pedro, que era judío, y a Jacobo, que era judío, y a Juan, que era judío, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí aparecieron Moisés y Elías, que eran judíos. Uno representaba la ley y el otro la profecía, hablando con él, que es la salvación que viene de los judíos. Entonces Pedro, que era judío, le dijo a nuestro Señor: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras aún él hablaba, una nube de luz le cubrió, y aquí una gran voz sobre la nube decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. ¿Y qué dijo nuestro Señor? Vayan a los escritos de Moisés, vayan a los salmos, vayan a los profetas. Entonces, ¿a quién tenemos que oír? A él es al que tenemos que oír. Entonces, al oír esto, los discípulos, que todos eran judíos, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Y después nuestro Señor es entregado, muere y resucita, y se le aparece a Juan, lo lleva, lo transpone y le da el libro de Revelaciones a Juan, que era judío, para que usted y yo leamos un libro escrito para la iglesia que inició con Éfeso, con una iglesia que inició desde el corazón del judaísmo. Y hoy en día nosotros somos judeocristianos. Judeocristianos porque tenemos la salvación de Cristo, la resurrección de Cristo, la entrega de Cristo, pero basado en una historia de un pueblo que Dios escogió cuando a Él le plació. Y nadie puede cerrar esa puerta por mucho que la quieran cerrar. Y las puertas que Él hable, nadie las puede cerrar.
a esta iglesia de Filadelfia le dice en el capítulo 3, verso 10, le dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Sabe qué está diciendo, iglesia? ¿Sabe qué está diciendo, hermanos? Que Él va a venir y nos va a tomar antes de la hora de la prueba. Entonces, los que no conocen el judaísmo de Jesús no entienden lo que está diciendo aquí. Porque lo que Él está diciendo aquí es que Él siempre tendrá un gosén para nosotros. Él siempre tendrá un lugar donde protegernos, un lugar como el Zoar. Él siempre va a tener un lugar de refugio en medio del mundo. Porque Él lo dijo muy claro: a ustedes que han guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo les guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿A quién le creemos? ¿Al montón de farsantes que dicen que el judaísmo de Jesús hay que desecharlo? ¿O a Jesús que dice que nos fijemos en lo que Él nos dejó como legado para entenderlo? Al montón de farsantes que nos empiezan a enseñar fiestas de fiestas de fiestas para capturar y agarrar y engañar a nuestros hijos, o a Jesús que nos enseña las fiestas correctas para reconocerlo a Él. ¿A quién le vamos a creer? Pues depende de a quién le crea usted, y a quien siga le puede corresponder escuchar las siguientes palabras o no. He aquí, verso 11, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo vengo pronto. Y pronto es pronto, mis hermanos, porque pronto es inminente. O sea, yo estoy a las puertas, yo estoy por llegar. Y por eso es que en la siguiente iglesia, la otra semana, Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, si me escucha y me atiende, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esa es la Odisea. Es la iglesia que tiene la última advertencia. Es la iglesia a la cual le está diciendo Él después que se arrepienta. Es el último llamado al arrepentimiento. Es el último eslabón antes de que Él venga y destruya todo lo que va a destruir. Y puedas nada más sobrevivir a los que Él guardó para el día de la ira. O mejor dicho, a los que Él guardó para que no estuvieran en el día de la ira. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. ¿Y a qué se está refiriendo Él? Quiero terminar con esta lectura. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 19. Cuando Él dice que nos hará columna, que nos hará y nos pondrá en la ciudad, que nos hará siervos de Dios. Cuando Él dice el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, eso es lo que yo les voy a dar. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice Apocalipsis 19, verso 1. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, la que ha corrompido la tierra con su formación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron todos como: aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra, adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Y como decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí una gran voz de una gran multitud, como en el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina.
Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Apocalipsis 21:5, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago todas las cosas nuevas, y me dijo: escribe, porque todas las palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. La que mencionó a la samaritana. Adoración perfecta, adoración inmaculada, adoración que el Señor quiere de una iglesia sin mancha y arruga, adoración que sí recibe. Le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida, porque la adoración nace de Jesús, el judío, y su judaísmo. El que lo quiera recibir, que lo reciba, y el que no lo quiera recibir, que se atenga a las consecuencias. El que venciere heredará todas estas cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Quién quiere estar alabando y adorando al Rey de Reyes? No solo cuando él venga, sino desde ya. Desde ya decir: yo, Señor, te voy a adorar en espíritu y en verdad. Voy a adorarte genuinamente. De ahora en adelante no voy a aceptar absolutamente nada que no sea de ti en mi casa ni para mis hijos. Renuncio a eso. Renuncio al sincretismo, renuncio al paganismo, renuncio a las falsas enseñanzas. No le voy a poner más ni menos a tu palabra. Voy a enseñar tu palabra tal y cual fue escrita. No me voy a complacer más a mí mismo. Te voy a complacer a ti, oh Padre. Te voy a complacer a ti, oh Jesús, porque tú eres el único digno de abrir los sellos y leer el libro. Porque un día, mis hermanos y mis hermanas, estaremos delante de la presencia de Dios y tendremos que pasar donde están los querubines. Y los querubines van a preguntar: ¿y ustedes por qué tengo que dejarlos entrar? Porque predicábamos. Eso no es mérito. Porque cantábamos y adorábamos. Eso no es mérito. Porque todos los años, a fin de año, regalábamos muchas cosas. Eso no es mérito. Es más, eso es falso. Porque lo hacían bajo una enseñanza falsa. Porque, Señor, te entregamos nuestras vidas al Señor. Ni siquiera eso es mérito. Porque ustedes no reciben al Señor, el Señor lo recibe a ustedes. Y en eso el Señor Jesucristo va a venir, se va a presentar frente a los querubines y le dicen: ¿y por qué tengo que dejarlo pasar a usted? Porque Él es el único digno de estar delante del Padre. Porque a Él fue el que le dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Es el único. Y como es el único, entonces los querubines se van a hacer de un lado al otro y decir: dejen pasar, pues viene el Rey de Gloria. Y cuando el Rey de Gloria pasa y le pregunten, y ellos vienen conmigo. No porque sean dignos, no porque tengan ningún mérito, sino porque yo los revestí de mi dignidad. Y eso tenemos que recibirlo, aprenderlo y predicarlo. Pero eso no se puede aprender si no entendemos el judaísmo de quien lo entregó. Porque la salvación viene de los judíos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por la palabra que has traído a nuestros corazones. Te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por traernos esta revelación a través de nuestro hermano Juan. Te damos gracias, Señor, porque sin ti, Señor, sin tu Santo Espíritu, estaríamos aún perdidos, Señor, en la oscuridad, como a estos que le llamas sinagoga de Satanás, mentirosos, porque predican, Señor, y te predican a ti, rechazándote a ti mismo. Oh Dios, ayúdanos a no hacer lo mismo, Señor. Ayúdanos a ser consecuentes entre lo que decimos que somos y lo que hacemos. Bendícenos, Señor, guíanos y ayúdanos a ser buenos, Señor, buenos siervos. Que un día podamos recibir de ti las hermosas palabras:
Venid, benditos de mi Padre, entrad en el gozo de tu Señor. Sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto me encontró. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto me encontró. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volveremos atrás, te escogemos a ti, Señor, yo te seguiré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Te seguiré. Te seguiré. Yo